Bienvenidos. En este video vamos a realizar las mediciones para la práctica de laboratorio número 3, efecto de la temperatura en la curva IV y PV de una célula fotovoltaica. Los materiales que vamos a utilizar son una plancha para calentar la célula fotovoltaica, 2 multímetros, una protoboard, una fuente de luz, un metro, un potenciómetro, cables para conexión y una célula fotovoltaica. En el paso número 1 debemos identificar los valores de tensión de circuito abierto y corriente de cortocircuito de la célula fotovoltaica, que se encuentran en la parte posterior de la célula. Esta célula es una célula con tensión de circuito abierto de 3 voltios y corriente de cortocircuito de 300 mA. Paso 2. Colocar la célula fotovoltaica en una superficie plana y a 50 centímetros colocamos la fuente de luz. Ahora debemos medir la temperatura de la célula. Y anotamos este valor como la temperatura 1. Medir la tensión de circuito abierto. Para esta temperatura obtenemos una tensión de circuito abierto de 3.29 voltios. Ahora ustedes deben calcular la irradiancia. Ahora apagamos la fuente de luz y realizamos la conexión del diagrama que aparece en la pantalla. Después de realizar la conexión del diagrama anterior, encendemos la fuente de luz y vamos a tomar las mediciones de voltaje y de corriente de la célula fotovoltaica, pero debemos conservar la temperatura 1, que era de 33 grados centígrados. Vamos a medir la temperatura y la célula se alcanzó a enfriar mientras hacemos la conexión. Entonces debemos esperar a que se caliente hasta 33 grados para realizar las mediciones. Durante las mediciones se debe conservar esa temperatura. Ahora que la célula se calentó hasta 33.3 grados centígrados, vamos a realizar las mediciones de voltaje y de corriente. Llevamos el potenciómetro hasta la posición inicial y, como hemos hecho anteriormente, tomamos los valores de tensión y de corriente, los apuntamos, variamos el potenciómetro un poco, anotamos esos valores y construimos la curva de corriente versus voltaje. Recuerden que todo el tiempo se debe mantener la temperatura. Vamos a ver si ha aumentado la temperatura en este momento. La temperatura de la célula es de 36.9 grados. Entonces debemos apagar la fuente de luz hasta que ella vuelva a la temperatura de 33 grados, que es la temperatura inicial. Para mí es 33 grados. Ustedes pueden haber tomado otra temperatura inicial. Después de realizar las mediciones de corriente y de voltaje de la célula a una temperatura de 33 grados, vamos a calentar con una plancha la célula hasta conseguir una temperatura de 50 grados. Para esto vamos a colocar la plancha cerca de la célula, pero sin tocarla para no quemarla. Ahora que tenemos la temperatura a 50 grados, vamos a medir la tensión de circuito abierto. Nos da un valor de 3.17 voltios. Verificamos la temperatura de la célula y medimos la corriente de cortocircuito, también a 50 grados centígrados. Si la temperatura de la célula disminuye, debemos volverla a calentar con el fin de medir tensión y corriente con una temperatura de la célula de 50 grados centígrados. Para el paso 7 vamos a repetir los pasos 2 y 3, pero esta vez con una temperatura de la célula de 80 grados centígrados. Cuando la célula está a 80 grados centígrados, obtenemos una corriente de cortocircuito de 81.6 miliamperios. Cuando la temperatura de la célula es 80 grados centígrados, obtenemos una tensión de circuito abierto de 2.79 voltios. Paso número 8. Construya la curva de corriente versus voltaje para los datos obtenidos en las diferentes temperaturas. Entonces aquí tenemos los datos medidos para una temperatura de 33 grados centígrados
aquí la temperatura 2 de 50 grados y la temperatura 3 de 80 grados centígrados. Entonces, para construir la curva de corriente versus voltaje, seleccionamos los valores, insertar gráficos, y aquí tenemos la primera curva. Cambiémosle el nombre, temperatura 1 igual a 33 grados centígrados. Aceptar. Agreguemos los valores para la segunda curva, que es la temperatura 2 a 50 grados centígrados. Seleccionamos los valores X de la serie, son los valores de la tensión, y los de Y son los de la corriente. Aceptar. Bueno, aquí tenemos las dos curvas. Esta es la curva de 33 grados centígrados y esta es la curva a 50 grados centígrados. Entonces vamos a agregar los valores de la curva a 80 grados centígrados. Temperatura 3 igual a 80 grados centígrados. De esta forma obtenemos las tres curvas para las diferentes temperaturas en una sola gráfica. Recuerden analizar las diferencias y realizar conclusiones. Paso 9. Halle las potencias para las diferentes temperaturas. Entonces lo hacemos aquí en Excel. Copiamos los valores de voltaje y escribimos potencia es igual a V por I. Enter. Y desplazamos la ecuación. Realizamos lo mismo para la temperatura de 50 grados y 80 grados centígrados. Copio los valores de la tensión de una vez porque esto nos va a servir cuando vayamos a construir la curva de potencia versus voltaje. De esta forma obtenemos los valores de las potencias para las diferentes temperaturas. Paso número 10. Obtenga las curvas potencia versus voltaje. Entonces vamos a seleccionar los valores de la temperatura 1 a 33 grados centígrados, insertar gráficos, y aquí tenemos la gráfica para la potencia versus voltaje a una temperatura de 33 grados centígrados. Agregamos los valores para la temperatura 2 a 50 grados centígrados.
Listo, aquí tenemos la curva PB para 33 grados centígrados y para 50 grados centígrados. Ahora vamos a construir la de 80 grados centígrados. De este modo obtenemos las tres curvas en una sola gráfica. Recuerde analizar las diferencias y realizar las conclusiones. Los pasos 11, 12 y 13 le corresponde realizarlo a los estudiantes. Recuerden que tienen que hallar estos valores para las diferentes temperaturas. Analice los resultados y realice conclusiones.